Bueno, luego que el ministro en visita Alejandro Solís informara de la identificación errónea de 14 cuerpos del patio 29, el ministro de Justicia, Teodoro Rivera, mencionó que no todos los restos encontrados en ese lugar pertenecen a ejecutados políticos y víctimas de la dictadura. Así es, queremos conversar más de este tema. Para ello tomamos contacto con el abogado de Derechos Humanos, Eduardo Contreras. Abogado, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Abogado, ya cuando se hizo la primera identificación de los cuerpos encontrados en el patio 29, hubo siempre 30 de esos cuerpos que quedaron como NN. ¿Se consideraba posible en ese momento que algunos de esos 30 cuerpos pudieran ser de personas que no tenían que ver con los crímenes ocurridos durante la dictadura? ¿Era algo que ustedes ya daban como posible o es información nueva? Era posible que ocurriera porque ese patio existía desde antes del golpe y ahí se colocaban efectivamente los restos de personas NN. Pero lo que no podíamos suponer era todos los errores que el Estado cometió con posterioridad, que significan responsabilidad en un doble sentido. La responsabilidad del Estado actual por haber actuado con la lenidad con que actuó, que solo se corrige a partir del año 2007, cuando se recurre a laboratorios externos, y también la responsabilidad de fondo que tiene el Estado respecto del Estado que gobernó durante la dictadura, es decir, la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y del gobierno dictatorial de la época. Abogado, hagamos un poquito de historia entonces. Cuando se encuentran los cuerpos en el patio 29 hay una tremenda conmoción. En un principio algunos desestiman toda posibilidad de que sean detenidos desaparecidos, luego se entiende que es así. Se trataba de 126 personas, 96 entonces se logran finalmente en un principio identificar, pero luego, el 2006, la sorpresa terrible, dolorosa, desagradable para las familias de que 48 de ellos se les dice de inmediato, ¿saben qué? En verdad la identificación estuvo mal hecha, los que les entregamos como sus familiares no lo son. Respecto de esas personas, más allá de la dictadura incluso, como Estado chileno, el hecho ya no de haber hecho desaparecer y asesinado a sus familiares, sino que el hecho de haber entregado un cuerpo que no era y luego decirles eso, ese dolor, ¿ellos tienen derecho a alguna compensación? Absolutamente sí. Aquí se ha cometido un grave error por parte de los organismos del Estado que no cumplieron a cabalidad su función, y disposiciones claras incluso de esta Constitución autoritaria que nos rige establece, por ejemplo, el artículo 38, inciso segundo, la responsabilidad del Estado por los errores de sus agentes, de manera que es absolutamente permisible que se demande indemnización de perjuicio por estos hechos graves, como de hecho ha ocurrido, con distintos resultados. Pero el derecho les asiste. Abogado, expliquemos un poco también por qué ha sido tan difícil identificar, ya no solo además a las víctimas del caso Patio 29, sino en general a muchas personas que se han encontrado. Aquí hubo en la dictadura una política sistemática para ocultar la identidad de las personas que eran asesinadas. Un solo caso que uno puede nombrar es la operación Televisores, pero me gustaría que usted mismo lo explique. Mira, así es, efectivamente, la insanía mental de los ejecutores de la dictadura fue tal que no se limitaban a cometer los horrorosos crímenes que conocemos, sino que luego quemaban las huellas digitales para evitar que fueran identificados en el futuro. Piénsese que en esa época no se podía trabajar con los ADN, por lo tanto la forma de identificación era las huellas. No solo les quemaron los dedos, sino que en muchos casos les cortaron los dedos o las manos para que no hubiera identificación. Ese fue uno de los horrores causados que tienen que ver con el tema que estamos hablando. Pero luego vino lo que se conoce como la operación Retiro de Televisores, que fue dispuesta por Pinochet el año 79, luego que a fines del 78 aparecieran los restos de 15 campesinos en el caso Lonquén. Esto causó tan conmoción pública nacional e internacional que Pinochet ordenó a todos los regimientos, partiendo por el regimiento Húsares de Angol, que se destruyeran los cadáveres o que se ocultaran los cadáveres. Y entonces empezaron a sacarlos de su sepultura, a arrojarlos al mar o incluso en algunos casos a quemarlos. Eso explica el por qué ha habido tantos problemas con poder identificar a los muertos y revela al país hasta qué punto llegaron los horrores de la dictadura por los cuales hasta ahora no se rinde cuenta al país. Abogado, en este momento, de acuerdo a la información que usted maneja, ¿cuántos chilenos que fueron asesinados durante la dictadura aún no pueden ser encontrados, identificados y entregados a sus familiares sus restos? La identificación de los aproximadamente 800 detenidos desaparecidos y los 2.000 y tantos ejecutados políticos es una proporción mínima. Yo creo que no llega a 100 el número de personas que ha logrado identificar correctamente a sus familiares. Por estos días, y esta es la noticia del momento, el ministro Solís le ha comunicado a 16 familias que estaban equivocados con respecto a la identidad de sus seres queridos.
Por lo tanto, el trabajo ha sido muy arduo, ha sido muy doloroso, es volver a golpear a las víctimas, y en esto tiene una enorme responsabilidad los ejecutores materiales. Si hubieran colaborado las Fuerzas Armadas, si hubieran colaborado quienes formaron parte del gobierno de la dictadura, muchos de los cuales hoy día siguen actuando en política, son parlamentarios, etcétera, si ellos hablaran y se dignaran a contar la verdad que conocen, la situación no sería tan dolorosa. Ahora, eso es lo que corresponde a la dictadura, pero en democracia hubo una segunda victimización para estas familias y tuvo que ver también con que nos enteramos oficialmente con las denuncias que hicieron, entre otros, Pamela Pereira, abogada también especialista en derechos humanos. Nos enteramos del caso del Patio 29, pero esto era algo que se sabía antes, que había sido denunciado 4 años antes. Nos enteramos en el 2006, pero en el 2002 ya habían antecedentes. En el 95 también funcionarios del Servicio Médico Legal alegan de este tema, alertan. O sea, también hay una responsabilidad de los gobiernos democráticos en lo que pasó aquí. Sí. Absolutamente sí, usted tiene toda la razón. La colega Pamela Pereira hizo denuncias ya el año 94. El hallazgo del Patio 29 ha sido el 91. Después tuvo el informe Glasgow de una universidad de Escocia. Por lo tanto, perfectamente las cosas pudieron hacerse bien y de otra manera. Y efectivamente tiene responsabilidad el Estado actual también por no haber cumplido adecuadamente su cometido, con independencia de la responsabilidad que tienen los criminales que cometieron esta fechoría. ¿Les ilusiona que hayan sido los gobiernos democráticos los que también hayan vuelto a victimizar de alguna manera a estas personas, a estas familias? Yo quiero decir que el Estado de Chile durante los gobiernos democráticos no ha estado a la altura de sus responsabilidades, ni de lo que disponen las normas chilenas, ni lo que disponen los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Aquí no hay plena verdad, todavía no hay plena justicia y mucho menos reparación. Esto de llamar a las comisiones a declarar a las víctimas de torturas, por ejemplo, pero prohibirles que hablen durante 50 años, en sí ya es un acto delictual, es un acto ilícito. Sí, el Estado de Chile no ha estado a la altura de sus responsabilidades. Abogado, ¿usted cree que hay organismos del Estado, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, que todavía tienen o serían capaces de recolectar más información para poder encontrar e identificar cuerpos si existiera la voluntad de hacerlo? Sin duda alguna. Y la experiencia muestra que, por el contrario, no dijeron la verdad cuando la famosa mesa de diálogo. Si alguna vez se decidieran hablar con la verdad, se aliviaría mucho el dolor de las víctimas y entonces sí podríamos empezar a hablar de una reconstrucción democrática plena en Chile. La palabra la tienen las Fuerzas Armadas porque se equivoca el ministro de Justicia cuando dice que estos horrores fueron consecuencia de la violencia política. No, señor, eso fue consecuencia de crímenes cometidos por una dictadura feroz que tiene nombre y apellido. Ahora, sí es cierto, abogado, que probablemente, y de acuerdo a la información que se maneja, la mayoría de estos cuerpos fueron arrojados al mar. Por lo tanto, tristemente lo más probable es que jamás aparezcan, ¿no? Es posible que así ocurra, es posible que así sea, la mayoría fue efectivamente arrojada al mar, además ya ha relatado cómo les cortaron los dedos o borraron sus huellas, va a ser muy difícil su identificación y en la medida que pase el tiempo esto se hace cada vez más difícil, lo que aumenta, por cierto, el dolor de sus familiares. Ahora, 2 preguntas sobre el Patio 29 para que también hablemos de temas que tienen que ver con el día del detenido desaparecido y con la memoria histórica, abogado. Lo primero, ¿quién pagó por todos los errores en el Patio 29 desde el retorno de la democracia hasta ahora? ¿Quién asumió culpa? Deberían responder los funcionarios responsables del Servicio Médico Legal. Los errores fueron muchos, se trabajó con mucha irresponsabilidad, con mucha soltura. Es cierto que faltaban medios técnicos en la época, pero no hubo tampoco la preocupación por lograr afuera, como se empezó a hacer a partir del año 2007, la búsqueda de apoyo externo para poder establecer la verdad. Sí, efectivamente hay responsabilidades. Y por último, usted ya me respondía a lo siguiente que le iba a preguntar, ¿cuál es el balance hoy de cuántos juicios pendientes hay y cuántos responsables han enfrentado a la justicia y cuántas indemnizaciones se les ha dado también a las familias? En general, en los casos de derechos humanos. Sí, correcto. En cifra redonda existen pendientes en este minuto 1.500 juicios sobre temas de derechos humanos en Chile, de los cuales unos 300 corresponden más o menos a los primeros juicios emblemáticos, Operación Cóndor, Calle Conferencia, Caravana de la Muerte, etcétera. 1.200 y tantas querellas que empezaron en el 2009 y corresponden a los juicios que lleva la agrupación de familiares ejecutados políticos. Hay alrededor de 500 decretos de procesamiento, 250 personas con condenas en primera instancia que están todavía sujetas a revisión por los tribunales y una cifra muy menor de alrededor de 70 personas que están cumpliendo pena efectiva en cárceles de lujo, pero cárceles, que son básicamente la plana mayor de la DINA y los ejecutores más conocidos. Le agradecemos. Esa es la situación en general. Muchas gracias, abogado, por esta conversación aquí en Primera Edición de CNN. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más aquí en Primera Edición.